Cerca del final de rodaje de The Batman, el actor Paul Dano conversó con el director Matt Reeves acerca del acertijo y cómo imaginaba el trasfondo del personaje a través de ciertas imágenes específicas, lo que aparentemente podía trasladarse en una novela gráfica bajo la idea de continuar expandiendo dicho universo. The Riddler Year One es el experimento de aquella conversación que el propio Paul Dano se dio a la tarea de escribir. Como el título nos indica, la historia nos sumerge en la mente de Edward Norton ante sus miedos, deseos y lo que lo lleva a convertirse en el acertijo. Somos testigos de que sufre ansiedad y depresión y de su lucha incesante por sentirse suficiente para sí mismo. Mantiene una rutina de la casa hacia el trabajo y viceversa, no tiene amigos, lleva trabajando 5 años para KPMG, el despacho contable más importante de la ciudad, y sigue sin obtener un ascenso, a pesar de que su supervisor lleva 5 meses en la compañía, quien suele referirse a Eddie como Rain Man por la película protagonizada por Tom Cruise y Dustin Hoffman. Los acertijos son lo único que le interesan. Suele frecuentar el sitio web Nigma.org, que es una extraña mezcla entre 4chan y Reddit. Ahí, además de resolver más acertijos, se entera de las noticias relacionadas con Gótica. Al haber visto The Batman tenemos noción de la corrupción, las gotas, el fondo de renovación y cómo es que todo esto está conectado con Falcón. Sin embargo, en esta historia acompañaremos a Edward a descubrir ese gran misterio, en una trama que se toma su tiempo para explorar tanto la psique del protagonista como otra perspectiva del encapotado y de la ciudad. Un día nota ciertas irregularidades en una cuenta que el despacho lleva, 2 pagos semanales hacia una compañía con cantidades que siempre suman $10,000. Así que Eddie acude a su supervisor para contarle de los depósitos, explicándole que una cifra de 5 números podría alertar a la computadora, por lo que sospecha de lavado de dinero. Como te estarás imaginando, el supervisor hace caso omiso, de igual forma que el jefe del despacho. Motivado por aquella figura vestida de murciélago, decide investigar la anomalía de la cuenta y pronto da con el fondo de renovación, lo que le abre paso a una red de corrupción, narcomenudeo y lavado de dinero, todo conectado a una sola persona, Carmine Falcón. Ahora que hablamos de Batman, nos percatamos de la importancia de dicho personaje en la vida del acertijo, que dicho sea de paso es un tanto enfermiza, pero al mismo tiempo alentadora para Edward. La figura del Caballero Oscuro se antepone en la visión retorcida de aquel joven marginado, a quien ve como la esperanza que la ciudad necesita, un hombre que se atreve a hacer aquello que otros tratan de ignorar. Conforme avanzan los tomos, notamos esa obsesión que Edward tiene por Batman, al punto de afirmar que fue la persona que lo sacó del abismo que él mismo había creado, adoptando su propia identidad inspirado por él, haciendo énfasis en la máscara y un alter ego que pudiera combinar con el de Batman. Lo dibuja en más de una ocasión, con mensajes que lo motivan a continuar, tanto en la vida como en la investigación. Se da cuenta que no puede recurrir al despacho para el que trabaja, mucho menos a la policía, y Batman es la única persona con posibilidades de cambiar a la ciudad. Esta idealización surge después de haberlo visto en persona, cuando el encapotado detiene a unos hombres de sobrepasarse con una chica. Curiosamente, la chica que logra salvar es Annika, la amiga de la gata y parte primordial de la cinta. Ese primer encuentro deja entrever que el murciélago tiende a juzgar a cualquiera con el que se tope, cosa que también vemos en la película. Otro tomo profundizó en el pasado de Eddie viviendo en el orfanato, de la primera vez que conoció a Thomas Wayne y se permitió creer en sus mentiras, en la que tendría una mejor vida gracias al fondo de renovación, con el que podría estudiar en una escuela decente para después trabajar en Industrias Wayne. No obstante, al día siguiente los Wayne fueron asesinados. Con el tiempo intentó postularse al programa de renovación, sin éxito alguno, generando un odio hacia los Wayne, en especial al primogénito. El penúltimo tomo es mi favorito, por la forma que busca interactuar con el lector mediante a uno de los tantos diarios del acertijo, al documentar la información recabada hasta ese momento, los prototipos de su traje, del logotipo y de su alter ego, y los pensamientos que van surgiendo dando forma al proyecto un verdadero cambio. El arte de Steven Subic es magistral y ayuda bastante a la inmersión, enfatiza en la decadencia de la ciudad, que es impulsada a través de la perspectiva del protagonista. Y habla mucho también del trabajo de Dano, quien mencionó haber trabajado en la historia por medio de tratamientos en lugar de un guión, pues su intención era que las imágenes pudieran hablar por sí solas. Esto se ve reflejado en las ilustraciones de Subic, al aprovechar la historia y exprimir por completo el formato, dejando asombrosas obras de arte.
Algo que me genera curiosidad es que dicha historia no toma en cuenta ciertos elementos narrados en la precuela. En Before the Batman, Edward trabaja repartiendo comida para pagar las clases de contabilidad forense, porque es lo más cercano a resolver acertijos. En cambio, en esta historia, Eddie demuestra ser un excelente estudiante al resolver un libro entero en una sola noche, y el profesor lo alienta a buscar un trabajo para que pueda continuar en el colegio. De ese modo llega a la compañía para la que trabaja por los próximos años. Tampoco hace hincapié que él fue el responsable de haber incendiado el orfanato. Puede que parezca un cambio insignificante, pero llama la atención, ya que probablemente Paul Dano no estaba al tanto de la novela, e hizo lo que quiso con su historia, obviamente respetando los acontecimientos de la película, pues el último tomo finaliza en la noche que el acertijo asesina al alcalde. En contraste con el filme, aquí se permite abordar el misterio con la ayuda de nuevos personajes que al final del día debe sacar de la jugada para no interferir con el largometraje. Una propuesta más que recomendada si es que la fiebre por la secuela o la serie del Pingüino es demasiada. Una historia que se nos presenta de forma gradual, pero cada tomo, cada página valen totalmente la pena. Cuéntame, ¿ya leíste esta historia? Si es así, ¿qué te pareció? Quiero conocer tu opinión al respecto. Por esta ocasión me despido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hala! Mismo Batihora por el mismo Baticanal.